Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. ¿Y qué van a decir ahora? Es que lo de históricos, volver a repetir presupuestos históricos, se hace un poco cuesta arriba, ¿verdad? Después de haber engañado a todos los almerienses con aquellos presupuestos históricos del año 2021, ahora decir que también van a ser históricos los del 22. Miren ustedes, los presupuestos generales del Estado contemplan una fuerte inversión, o la mayor inversión, en las obras todavía pendientes del AVE, que no llega todavía a Almería, pero de alguna forma tiene que llegar, y la única conocida es disponiendo del dinero suficiente para acometer las obras. Si no hay dinero suficiente, no se acometen las obras, o se acometerán en función del dinero que aportes, es decir, muy poquito a poco, lo cual nos dilata en el tiempo. Bien, hay un órgano de reivindicaciones, ya saben ustedes cómo nos reivindicamos aquí en Almería, como aquel viernes por la tarde-noche en la explanada de Levante del puerto de Almería. Bueno, pues también está la Mesa del Ferrocarril. Dice José Carlos Tejada, de la Mesa del Ferrocarril: desde la mesa esperamos que el próximo año 2022, de una vez por todas, sea un año de inversiones en el corredor mediterráneo y esta obra tome un impulso súper necesario para el futuro desarrollo económico de la provincia de Almería. Ha trasladado Tejada en unas declaraciones y tal. Bien, así, a los 251 millones de euros contemplados en el proyecto de los presupuestos para 2022 dentro de la provincia de Almería para las obras del AVE, el coordinador de la mesa considera que habrá que sumar los 545 millones de euros que aún no se han invertido del presupuesto vigente al tratarse de una obra proyectada de forma plurianual, lo que supondría una cifra fenomenal de 795 millones de euros. A juicio de Tejada, contar con una inversión de tal calado supondría darle un impulso a unas obras que se encuentran con un grave retraso en su ejecución y que, según las últimas previsiones del Ministerio de Transportes, quedarían finalizadas en 2026. Hombre, hay un titular en noticiasdealmería.com que dice que la Mesa del Ferrocarril es muy crítica con los presupuestos del AVE. Yo no sé si es un poco de cachondeo, pero desde luego eso de que es muy crítica, en absoluto, porque a renglón seguido de esto, ¿dónde está la convocatoria de movilización, de concentraciones, de manifestaciones, de, yo qué sé, de filas de entorchados? No sé, parece que no. Imagínense que el presidente de la mesa o el portavoz de la mesa del ferrocarril dice que lo que no se invirtió el año pasado va a ser fenomenal porque ahora lo van a sumar a los 200 y pico millones que han presupuestado para el año 2022. Claro, lo mismo que ha sucedido con muchas cosas. Por ejemplo, los 7 presupuestos en el boletín oficial de la Junta de Andalucía para el cable inglés que jamás se consumieron, que jamás se ejecutaron. O los presupuestos de las obras de la red de la Almanzora que se paralizó 3 veces porque no pagaron a los de la obra. O las obras de rehabilitación de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Almería y la Plaza Vieja, que las detuvo la Junta de Andalucía porque no pagaba. Y tuvieron que colocar una banderola, unos carteles: la Junta de Andalucía paraliza las obras, la Junta del PSOE. Claro, ¿qué es lo que hace el gobierno sistemáticamente? Que lo que no se gasta en un año, lo suma al siguiente. ¿Cómo? ¿Cuándo lo has visto tú eso? ¿Cuándo se ha visto esa operación? De lo que no hemos gastado en este año, lo vamos a sumar al siguiente y lo vamos a ejecutar. Lo que han ido es paulatinamente ir subiendo un escalafón en la mentira, en el embeleco. Yo te digo que te voy a... Bueno, hay algunos titulares que dicen, ¿de qué sirve? Por ejemplo, de nada sirve inflar los presupuestos si al final no se gastan en la ejecución. Un titular de El Diario Ideal. Efectivamente, de nada sirve. Sirve para engañar, sirve para, en definitiva, extender una pérdida de tiempo que es vital para la provincia de Almería, porque nos vamos a quedar los últimos. Es que nos vamos a quedar los últimos de toda España y de toda Europa, consecuentemente, en las obras de alta velocidad por ferrocarril. Bueno, vamos a saludar a nuestros contertulios. Antonio Jesús Hidalgo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés Felipe.
Bueno, ya sabes, que lo que no se gasta este año, los caramelos que no nos dieron el año pasado, pues los sumamos a los que nos van a dar este año. Bueno, es una estrategia política y económica bastante socorrida, ¿no? Es decir, no me lo he gastado, pues lo guardo para el año que viene. Es verdad. Incluso ya, pero si es que ni siquiera lo dice eso el gobierno, lo dice José Carlos. O sea, una plataforma reivindicativa para protestar cuando las cosas no funcionan bien. Imagínate, pero claro, luego dice, es que se quejan porque es que somos muy críticos. Y además les decimos que son correos de transmisión de la izquierda, del poder establecido, etcétera, etcétera. Y que son, pues, hilos conductores de los sindicalistas, de la izquierda, etcétera, etcétera. Hombre, si es que por un pelo que aparece en el peine, organizan un follón y una escandalera y hacen un círculo y y manifestaciones, etcétera. Y aquí se lo tragan o intentan que nos traguemos, que no, hombre, el gobierno va a ser fenomenal el año que viene, porque a los 500 y pico más los 200 y pico, pues 800 casi millones de euros. Es increíble. Es que eso es lo indignante, es decir, la lectura que hacen ellos. De 650 millones, creo que es el presupuesto del año pasado, se han ejecutado menos de 200, es decir, quedan casi 500 millones de euros sin ejecutar. Es decir, ¿a qué se achaca esa falta de ejecución presupuestaria? Todos hemos visto la trayectoria que ha seguido en estos últimos meses el tema del AVE. Se acreditaba que estaban las obras paradas, ellos se van diciendo que las obras se estaban ejecutando, o sea, al final es mentira tras mentira. Pero, perdona que discrepo contigo con eso, yo creo que sí son los presupuestos históricos, ¿eh? Sí. Estos de este año sí que son históricos, porque Almería se reduce a la mitad. Ya la previsión del año pasado, que era irreal, y este año se reduce objetivamente a la mitad. Por eso yo creo que sí que son históricos. Solamente se contemplan 19 millones de euros para el conjunto de la provincia de Almería como inversiones nuevas o de interés para toda la provincia. Con lo que se necesita. Eso es histórico. Jorge Molina. ¿Qué tal? Muy bien, formando parte de la historia. De la historia, ¿no? Tú también eres histórico ya. Es más, yo estoy ansioso por ver en la subdelegación del gobierno al pomposo y versallesco Fernando Martínez, como el año pasado, anunciando que lo histórico de los presupuestos para el 2021 para Almería. O sea, y lo único que vamos a ver cómo explica no haber sido capaces de ejecutar lo presupuestado, qué explicación da, y después cómo salga Boabdil Sánchez Teruel a defenderlo cariñosamente. Boabdil, ya sabes que yo, como es el que está empeñado en hablar del tema de sanidad y no darse cuenta que las consecuencias, que en algunas cosas tendrá mucha razón, viene a que en los 36 años del gobierno de su partido nos dejó una sanidad al 50% del resto de la media de España y con un gasto medio por habitante de 1.212 euros, que estaba por debajo, el más bajo de España. Si hubiéramos tenido en la pandemia unos ratios a la media española, posiblemente otro gallo nos cantara, pero la culpa es de los últimos que han llegado, como si una infraestructura sanitaria se improvisase en 4 días. Por eso yo dije aquí en esta tertulia, y hoy dije que no era su madre, pero como Boabdil, le diría a Boabdil Sánchez Teruel, cállate como oposición lo que no fuiste capaz de defender como gobierno. El suspiro del Moro. El suspiro del Moro. Yo creo que con eso ya hemos entrado en la tertulia perfectamente. Sí, efectivamente. No, pero es que, claro, cuando están criticando todo esto de la sanidad pública, yo lo comparo con el chiste de los ingenieros de camino. Que cuando el tonto coge una linde... Sí. La línea se acaba y el tonto sigue. O sea, esto de estar continuamente diciendo que es que no hay presencialidad en los centros de salud y tal. Es que tienen muchas razones, porque hay muchísimas cosas que mejorar, que modificar, que avanzar. Pero cuando yo siempre lo digo, es decir, por ejemplo, yo puedo excusar a la concejal del Ayuntamiento de Almería, que es una persona joven, recién llegada, que pueda decir algo que a mí me pueda parecer más o menos inconsistente, ¿no? Porque dice, bueno, pues le falta trayectoria, está empezando, se lo podemos admitir. Pero una persona que ha formado parte del gobierno, una persona que ha estado gobernando, sabe las dificultades de presupuesto,
de ejecución, y por lo tanto hay que ser más moderado en los planteamientos. Y yo echo en falta una política seria, sólida, constructiva, y no ese panfleto para sacar anuncios y portadas en los periódicos. Sí, bueno. ¿Crees que esa es la base? Sí. Esa es la base de este gobierno. Ya comentábamos la semana pasada con el avance del presupuesto, las primeras cifras que teníamos, que el que llamaba el presupuesto de la reactivación es todo lo contrario, es decir, pura demagogia. Es decir, un 10% del presupuesto va destinado a inversiones. Ya decíamos 40.000 millones de euros para el conjunto de la nación, que va a venir a Almería. Aquí tenemos la prueba. La mitad en conjunto, de esos esa mitad, 2/3 van al AVE, y al final quedan 19 millones de euros libres para el resto de inversiones. ¿Dónde está Cañarete? ¿Dónde está el carril tercero de la A7? ¿Dónde está tantas y tantas inversiones que hacen falta para Almería? El paseo marítimo, la prolongación. El paseo marítimo, al final, una muestra más de lo que representa Almería para el gobierno de la nación. Sin embargo, Cataluña es una de las regiones más favorecidas. De nuevo vuelve a ser Cataluña. De nuevo se vuelve a poner de manifiesto el interés político, electoralista y demás de permanecer en Moncloa sobre el interés general de la ciudadanía española. Es que están haciendo lo mismo que hacía Franco en sus tiempos, que era para no enemistarse con Cataluña y el País Vasco, dotarlos de infraestructuras industriales. Claro, por eso dije en un artículo mío que Pedro Sánchez era facha y franquista. Claro. Facha porque cuando llegó a Nueva York, facha es que ya las mujeres decían que qué apuesto era y tal, y yo, pues eso es tener buena facha. Digo, y franquista porque ha hecho lo mismo, al País Vasco, a Cataluña y tal, darle todas las inversiones para que, con la diferencia de que en aquella época, aunque fuera duro, se podía emigrar porque allí había oportunidades. Claro, ahora, eso es lo mismo que tanto enfadó. Ahora ni eso. Tanto enfadó al socialismo andaluz, aquello de Esperanza Aguirre, cuando decía lo de pitas, que era, en definitiva, pues claro, ¿qué es lo que hacía el gobierno socialista? Pues dar las ayuditas, las paguicas, etcétera. Pero claro, eso enfadaba mucho a mucha gente. Si hablamos del proyecto de presupuesto general del Estado, tendremos ocasión de hablar de eso, y si hablamos algo de la financiación a las comunidades autónomas, tendremos ocasión en esta tertulia de comentar alguna cosa al respecto. Bueno, pues protagonista los presupuestos generales del Estado. Bien, vamos por orden, porque hoy han intervenido pues la plana mayor del Partido Popular en la provincia de Almería, y representaciones tanto en el Congreso, en el Senado, Ayuntamiento, Diputación. Vamos por partes, como digo. Primero vamos a escuchar a Miguel Ángel Castellón, diputado del Partido Popular en el Congreso, que hablaba sobre los presupuestos y su repercusión en Almería. Lo cierto es que de los 600 millones de euros que había presupuestados para el año 2021, por ejemplo, en materia de infraestructura ferroviaria, a día de hoy sabemos que se han ejecutado 41. Eso es el mayor desprecio que esta provincia de Almería ha tenido nunca. Cuando más presupuesto público ha habido y menos se ha ejecutado, por tanto, quiere decir que la ineficacia ha sido máxima. El AVE sufre un drástico recorte, y además de ese drástico recorte nos encontramos con que el Partido Socialista dice que se van a incorporar los remanentes. Si este año ha habido 600 millones de euros para el AVE y se han ejecutado 41, nos van a decir que el año que viene que este año 2022 se van a ejecutar 800 millones de euros en la provincia de Almería. Yo lo que quiero pedirle al Partido Socialista es que, por favor, tengan a los almerienses por inteligentes y que no insulten más a los ciudadanos de Almería. Bueno, pues eso es lo que decía José Carlos Tejada, de la plataforma del ferrocarril o del tren. Hombre, que el año que viene vamos a tener el fenomenal inversión de sumar lo que prometieron y no se cumplió a lo que ahora prometen y también, vamos, que se va a cumplir con toda seguridad. Lo mismo que ha pasado con tantas y tantas cosas, lo que se ha dejado atrás no se recupera. En todo caso, van subiendo escalones y así hasta el infinito, y es que no llegan a recuperar lo del año anterior para sumarlo y consumirlo en el año siguiente. ¿Cuándo se ha visto eso? Jamás. Bueno, en fin. Vamos ahora a escuchar al senador Rafael Hernando, también del Partido Popular. Son una auténtica estafa histórica y un ejercicio de engaño masivo. Lo son en los presupuestos referidos a las infraestructuras hídricas y sobre todo lo son en lo que se refiere al ferrocarril. En una provincia como esta, que sufre un aislamiento como el que todos ustedes saben que padecemos desde hace muchos años, el tren
era una obra y un proyecto común para todos. El año pasado esos 600 millones ya nos han dicho que hasta ahora solo llevan 41 millones gastados, pero que no van a pasar de los 60 millones al finalizar el año. Y ahora, siguiendo con esta exposición de las primeras autoridades del Partido Popular, Javier Aureliano García, presidente de la Diputación y presidente provincial del Partido Popular. Socialista, el señor Sánchez Teruel o los diputados socialistas aquí en la provincia de Almería, ¿qué les va a decir a los agricultores del campo de Tabernas? ¿Qué le va a decir a los agricultores del Levante cuando no hay ni un solo céntimo para la ampliación de la desaladora de Carboneras? Tanto que hablaban de que había que desalar agua para intentar dar cobertura hídrica a la provincia de Almería, que se cargaron ellos el Plan Hidrológico Nacional, el trasvase de cuenca entre el río Ebro y la provincia de Almería, que podrían haber llegado a hectómetros cúbicos aquí, que aparte de castigarnos con ese derogación de ese trasvase, aparte de eso, una ampliación de la desaladora de Carboneras prometida no llega. Que derogaron el Plan Hidrológico Nacional, sí, Javier. Sí. Fue el Plan Hidrológico Nacional. Es que el Plan Hidrológico Nacional no solamente contenía la posibilidad de traspasar agua desde el río Ebro por toda la cuenca mediterránea hasta Almería, regando regiones como Valencia, Murcia y Andalucía, en la parte que le toca a Almería, es que también iba a solucionar gravísimos problemas que había por ejemplo, en Zaragoza, en el desierto de los Monegros, o en el delta del Ebro, que había un problema también cuando había mucha lluvia, se producían unas inundaciones tremendas y se perdía el agua, y claro, el desierto de los Monegros podría ser perfectamente utilizable en función de la infraestructura que preveía el Plan Hidrológico Nacional. Si es que el Plan Hidrológico Nacional no era traer agua a Almería, era mucho más, era un aprovechamiento de la cuenca hidrográfica del Ebro tremenda, y que iba a beneficiar desde Cantabria hasta la desembocadura del Ebro, en el delta. Bueno, en fin. Incluidas saltos de agua que proporcionarían electricidad. Claro, eso es la técnica franquista de los pantanos. Bien, en fin. Bueno, y por último vamos a escuchar también al alcalde de Almería. Llevamos demasiados años escuchando a los dirigentes del Partido Socialista en la provincia de Almería hablar de presupuestos históricos. Estos presupuestos, yo coincido con ellos en que van a ser históricos, van a pasar a la historia como los presupuestos más decepcionantes que ha tenido Almería. Yo quiero aprovechar esta convocatoria para preguntar al Gobierno de España qué va a hacer con la playa del Toyo. ¿Qué va a hacer con ese núcleo que es el que más crece de la ciudad de Almería, que actualmente alberga 5 hoteles y un campo de golf público? ¿Cuál es el futuro que le depara? ¿Van a hacer espigones? ¿Van a regenerar la costa? ¿Van a hacer la pasarela famosa que tantas veces nos han prometido? Desde luego lo presupuestado en esa materia resulta a primera vista del todo insuficiente. A mí me gustaría saber también qué va a pasar con la conexión de las dos fases del paseo marítimo. Claro, lo que dice Ramón Fernández Pacheco efectivamente lleva mucha razón. Es que, claro, ya lo decía también Antonio Jesús Hidalgo, es que para el resto de inversiones tenemos 19 millones de euros, para la capital y la provincia. Por eso lo que dice el alcalde, ¿qué va a pasar con el Toyo, con la regeneración de la playa, con la pasarela, con la continuación del paseo marítimo y tantas cosas? Y luego ya por no mencionar lo que colea en la provincia de Almería, que es muy extensa y tiene sus necesidades. Pues para todo eso dicen que 19 millones. Dicen. Ojalá que cumplan la mitad. Bueno, en fin, Jorge. Bueno, yo lo que veo sobre esto, que el dinero que hay, el que se recauda, es finito, no es infinito. Yo pienso que si empezásemos a hacer una relación y priorizáramos todo el dinero que nos llegase, sería insuficiente, porque tenemos muchos atrasos. Y el PP, ahora que no llore sobre la leche derramada, porque también ha estado gobernando y no nos ha ido mucho mejor. En cuanto a nivel general, o sea, por ejemplo, Aznar no tiene la culpa de que salir del gobierno y se cargase en el plan hidrológico, como estábamos hablando, pero que de alguna manera esa visión de que había que dar un empujón a esta provincia, que es una provincia que vive del sector privado, que se ha hecho a sí misma, que ha tenido pocas ayudas, que ha crecido a pesar de la Junta Andalucía socialista, pues realmente también podía en su época
La tendencia, no sé por qué, de los políticos es a tener situaciones realistas y hablar con claridad, a marcarse unas metas que se venden pero que después no se ejecutan. Y eso va creando en la población una sensación de hastío, desengaño y decir, bueno, pues y de resignación. Y eso es lo último a lo que nos debemos de someter. Resignarnos no es la solución. Ya. Lo que tú decías anteriormente, efectivamente, llevas razón. El Partido Popular ha tenido ocasión de poder reactivar muchas cosas. Lo que pasa es que las condiciones no eran favorables. Por una razón muy sencilla. Cuando deja Zapatero el gobierno, nos deja, incluso mintiendo, bueno, es una táctica habitual del Partido Socialista, nos deja unas cuentas que ocultan 9.000 millones de euros, está claro, deja la crisis del año 2008, la deja en 2009, con un año de retraso también importantísimo para tener capacidad de reacción, como hizo Alemania, como hizo Francia, etcétera. Aquí no, aquí el que decía que estábamos en crisis o que había una crisis eran pues un malafollá o no sé qué, o decían cosas... Sí, los brotes verdes. Sí, bueno, y aquí eran desaceleración acelerada, brotes verdes, etcétera, etcétera. Y claro, es distinto. Claro, cuando tú tienes un gobierno que te dice, mire usted, no tenemos dinero, estamos en una crisis de caballo a nivel mundial, como fue la crisis de 2008, que aquí tuvimos ese año perdido. Hasta 2009 no nos enteramos que había crisis. Sobre todo también cuando Pizarro se quedaba en aquel debate que tenía con el ministro aquel del ojo de pirata. ¿Cómo era, hombre? No me acuerdo. Sí, estaba Pizarro con el ministro Solbes. Con Solbes. Cuando tuvieron, que decía que, bueno... claro, de Manuel Pizarro. Claro. Es que yo estaba pensando en otro Pizarro. Manuel Pizarro con Solbes. Sí, pero tú estabas... Se ha remontado, Jorge se ha remontado la historia. No, tampoco. El cobarde... el cobarde Solbes. Sí. Porque es un cobarde. O sea, Solbes es un individuo que llega... ya jubilado de la Unión Europea, con una magnífica jubilación y con un recorrido de haberlo sido todo. Y por lo tanto era una persona que podía haberse quedado jubilada con una absolutamente dignidad. Y piensa, bueno, pues voy a tener el colofón siendo vicepresidente primero económico del gobierno. Y con eso y resulta que le empiezan a poner cosas encima de la mesa en las que él no cree. Y defiende lo contrario. Y después, unos años después, escribe su libro de biografía y cobardemente dice que no estaba de acuerdo, que él no creía en eso. Entonces yo eso no se lo puedo perdonar. Se lo puedo perdonar a una persona de 40 años que dice, si yo monto aquí el pollo... Sí, era obediencia de vida. Es decir, y monto y tengo una salida extemporánea, he truncado mi carrera para siempre. ¿O no? Pero con 70 años, o sea, tú lo que tienes que tener es por encima de todo la dignidad y la hombría de bien y saber que la verdad es la que debes de defender, porque eso es lo bueno para los españoles. Claro. Por lo tanto, para mí, Solbes es un cobarde y una persona deleznable. Pero sí, pues tan deleznable cuando a Pizarro se le ponían los ojos ojipláticos totalmente cuando decía, ¿qué está diciendo este tío? Claro, si él mismo no se lo creía, porque decía, ¿cómo me puede estar diciendo? Bueno, Habría que haber escuchado la conversación después de la grabación de la entrevista. Pues cuando llega el Partido Popular y recoge todos estos polvos, pues se convierte en un lodazal tremendo, porque es que, claro, dices, ¿qué es lo que hago ahora? Y menos mal que por lo menos Rajoy dijo, tenemos dos opciones en Almería. O continuar con las obras del AVE, que no las vamos a terminar, y que son carísimas y no hay ahora mismo dinero, o terminar las 7 para conectar por autovía con Málaga. Y por lo menos se hizo eso. Yo creo que si hubiera continuado Zapatero, ni una cosa ni la otra. Ni una cosa ni la otra. Pero el déficit de infraestructura de la provincia de Almería es ya endémico. Es endémico, claro. Y tal y como dice Jorge, por aquí han pasado muchos gobiernos. Es de Pedro Antonio de Alarcón. Claro. Y además Jorge da la tecla en un factor que es fundamental con respecto a análisis de los presupuestos, sobre todo en el caso de España. Porque hay países para eso más serios, como puede ser Alemania, que aprueban los presupuestos reales y objetivos. Es decir, lo que apuntábamos el otro día. La financiación de esos presupuestos. Tú el gasto si lo prevés y lo puedes realizar, pero los ingresos es simplemente una previsión. Al final los ingresos pueden no darse. Y más en este caso que prevén o ellos intuyen o creen una subida
del 8% en cuanto a los ingresos para sufragar, porque además el presupuesto al final tiene que estar equilibrado para compensar esos gastos. Con el escenario económico actual que tenemos, ya el Fondo Monetario Internacional le ha puesto límites a las previsiones de crecimiento que tenían, que realmente no son crecimiento, es simplemente volver a la situación previa al COVID. Digamos, el problema endémico que tiene España con el paro, 20% de paro y 40% de caso juvenil. La deuda pública, una de las primeras medidas que se ha aprobado para sacar adelante este presupuesto es la eliminación del techo de gasto. Eliminar el techo de gasto y llegar a 196.000 millones de euros, eso supone inflar aún más o ahondar aún más en la deuda pública. Claro. Ya el déficit público del conjunto de las administraciones públicas de España supera 1,4 billones de euros. 30.000 euros por habitante, por ciudadano. Y con este presupuesto todavía, porque ellos van a gastar todo lo que puedan y les interese gastar, pero no van a ingresar lo que prevén. Entre otras cosas, prevén una subida de la cuota de autónomo. Cualquier autónomo, en las condiciones, la situación que está ahora mismo cualquier autónomo, está en situación de subirle la cuota entre 100 y 200 euros. El tipo mínimo del impuesto a sociedades, el 15%. No sé, es que al final... El 15% solamente está a la empresa a las grandes empresas multinacionales. Lo que pasa es que ahí también hay una pequeña parte de razón y hay una parte que no es cierta. Es decir, lo que no puede someter también a una empresa a la doble imposición. Es decir, si tú tienes una filial en un país sudamericano y allí has pagado los impuestos, después los beneficios se incorporan en la cuenta general de la empresa y se liquida aquí. Por lo tanto, esos beneficios ya tributaron en el país de origen y ahí se produce esa... Eso contraproducente marcar un tipo mínimo. Claro, y entonces ahí esa subida del 15% sí afecta a algunas grandes empresas. No sé hasta qué punto eso puede ser. A mí me preocupa más algo de lo que estaba señalando, es decir, que no se están haciendo cosas para que se dinamice realmente la economía por sí misma, sino que de alguna manera la sensación que cualquier persona tenga de empezar a montar un negocio es de que tiene absolutamente todas las trabas. Claro. Y que es desmotivadora. Y volvemos otra vez a lo mismo. A mí me han preguntado por activa y por pasiva, oye, ¿tú crees que la subida del salario mínimo interprofesional afecta? Y yo siempre digo lo mismo, no afecta. No afecta por una razón, porque la gran masa de trabajadores está sometida a convenios colectivos, o bien a nivel nacional o bien provinciales, y todas las profesiones suelen superar esas cantidades. ¿A quién afecta? Pues afecta a determinados trabajos sin formación, básicos, y si te fijas, esta es la EPA del segundo trimestre del 2021, y si tú ves los núcleos de desempleo y de empleo, te das cuenta que existe hasta un 39,9% de menores de 25 años. Claro. ¿Qué estamos haciendo para eso que se está convirtiendo en estructural ya de una manera, enquistada, para que se dinamice, para que puedan acceder? Y las personas de más de 50 años, hasta el punto de que tenemos la paradoja de que estamos aumentando la edad de jubilación y de alguna manera los mayores de 50 años tienen grandes dificultades para poderse incorporar al trabajo. ¿Y qué política real se está haciendo para ayudar a eso? ¿Subvenciones? ¿Ayudas? Eso es pan para hoy y hambre para mañana, y eso es enquistar los problemas. Pero al final estamos volviendo, esto nos recuerda a lo que es siempre la gestión del socialismo en general, y sobre todo de los últimos recuerdos que tenemos, sobre todo de González. Al final vamos a ser el país de la Unión Europea con la mayor tasa de inflación. Hasta ahora mismo no podemos controlarla. Entre ellos ayuda el precio de la energía, que está desbocada. Somos el país de la Unión Europea, como tú bien mencionabas, con la mayor tasa de paro y sobre todo el juvenil, muy preocupante, el 40%. Pero tú decías que el salario mínimo interprofesional afecta el número de trabajadores a 1,5 millones de trabajadores de los 20 millones aproximadamente de población activa que tenemos en España. Si al final fue una medida
como ya indicamos, populista, si al final no llega a gran parte de esos trabajadores. Al final no es tanto, y aparte 15 euros no soluciona la vida de un trabajador. Alguien que esté incorporado al mercado laboral, que le suba 15 euros su salario, si le está subiendo la luz un 300%, si probablemente no va a tener ni para pagar la luz ese mes. Sin ir más lejos, el gobierno se sube su sueldo un 2%. Un 2% sobre esas cuantías que son solo de ellos, sí es muy significativo. Hombre, viendo cómo se están subiendo para el año que viene los presupuestos de algunos ministerios, causa rubor. Claro. Causa rubor. Bueno, no solamente ha sido el Partido Popular con su plana mayor en la que se ha pronunciado a la hora de criticar los presupuestos generales del Estado. También, con mayor o menor fortuna, otras formaciones políticas lo han criticado o simplemente han hablado de ello. Porque no todos son críticas. Bueno, todavía falta por conocer también la posición, que será de loa, alabanza y aleluyas. Por cierto, me acuerdo, ¿quién fue quien dijo? Nos aleluyamos mucho. Ah, sí. Sí, hombre, ¿quién fue? La presidenta del Parlamento de Andalucía, nuestra querida Bosquet. Bueno, pues aleluya. Nos aleluyamos mucho, efectivamente. Del verbo aleluyar. Sí, del verbo aleluyar, claro. Bueno, ¿por dónde iba? Sí, que faltan todavía fuerzas políticas. Ni Podemos ni el Partido Socialista, evidentemente, van a decir nada hasta que no vengan aquí los que, lógicamente, son los que mandan, y los que mandan a callar hasta que no hablen ellos, y nos dirán lo que sea. Yo no sé si van a reincidir en aquellos de los presupuestos históricos para Almería, pero bueno, todo puede pasar. Vamos con calma, aguardemos. De todas maneras, Pedro Sánchez tiene aquello que se decía de Hassan II, tiene la baraca, la baraca. Cae de pie, es decir, tiene la pandemia. Hombre, también la tenía Franco, se decía que tenía mucha baraca porque le pegaron un tiro en el pulmón y creían que ya ha muerto en 3 días y en 7 días, en una semana se recuperó. Sí, pero Franco era gallego. Sí, sí, era otra cosa. Pero bueno, hay solo un detalle, es decir, daros cuenta que en la pandemia ha servido para que de alguna manera se entiende que cualquiera que gobernase en ese momento hubiera cometido errores y hubiera habido problemas. Pero además ha marcado un cambio importantísimo respecto a la crisis de 2008 de Zapatero. En aquella época el mensaje fue, mire, el Banco Central Europeo dijo, ajusten ustedes porque no hay dinero. En cambio ahora lo que se ha dicho es manga ancha y gasten ustedes. Con lo cual, y encima, en aquella época, la prima de riesgo, el interés que se pagaba por la deuda, era mayor del que el interés era bastante mayor que el que se paga ahora. Con lo cual, a pesar de lo que dijo Casado el otro día, con lo cual estamos pagando menos dinero y estando en el 122% de endeudamiento sobre el PIB, estamos pagando menos dinero por la deuda. ¿Qué pasará cuando esa inflación que apuntaba Antonio Jesús o diga al Banco Central Europeo, señores, ya ha terminado esto, aleen ustedes y empiece a subir el coste de la deuda? Bueno, como decía, valoraciones de otras formaciones políticas. Vamos en primer lugar a escuchar a Rafael Burgos de Ciudadanos. Adelante con él. No solamente se castiga otra vez más la provincia de Almería con no ejecutando los presupuestos anteriores, sino con una rebaja de aproximadamente la mitad en inversiones respecto al año anterior. Lo que tiene que hacer este gobierno es menos fotos, muchas menos fotos de los ministros en las obras del AVE, por ejemplo, una infraestructura tan importante, y muchos más trabajadores en la misma. No se puede castigar a la provincia de Almería siempre en este sentido de los presupuestos. Una provincia que es exportadora, que genera riqueza y empleo y que es castigada por el gobierno constantemente. Bien, y ya por último vamos a escuchar también a la formación Vox con Francisco Rojas, que es su portavoz provincial. Es una nueva muestra del olvido con nuestra provincia de Almería. Los presupuestos supuestamente de la regeneración y la reactivación económica destinan solamente una quinta parte para inversiones, favorecen a unas regiones frente a otras, y esto lleva al desequilibrio territorial y prevén un aumento del gasto del 8%. Esto se traduce en unos presupuestos con poca gestión,
mucha política y unas cifras irreales. Y en el contexto actual económico, paro, precios de las energías y cierre de las empresas, lo que se traducirá en la ruina económica para los españoles. Respecto a nuestra provincia de Almería, es aún más sangrante la situación que vivimos los almerienses, siendo nuestra provincia la más olvidada de nuevo en cuanto a infraestructura y en cuanto a inversiones. Bajada a la mitad del presupuesto en infraestructuras previsto del año pasado, de 651 millones a 326 en el año 2022. Solamente 19 millones de euros para nuevas inversiones en el conjunto de nuestra provincia. Bueno, muy brevemente, que nos vamos a publicidad. ¿Algún comentario que hacer al respecto? Sí, solamente apuntaba, Jorge, un dato también interesante, era el tema de la actividad pública como reactivación económica. Solamente por darte un dato, es que ya la actividad del conjunto de administraciones públicas representan o suponen el 51% del PIB nacional. Es decir, que si las administraciones públicas no trabajan, no son la locomotora económica del país, es un problema serio. Y con el 10% de ese presupuesto destinado a inversiones, es lo que ya hablamos, que no un presupuesto regenerador ni reactivador. Es mejor, según ellos, darle 400 euros para un bono cultural antes de dar inversiones y dar trabajo. Esa es la diferencia. Mira, Italia, país que a mí me encanta y me enamora, y que son pícaros hasta más no poder. O sea, recuerdo aquella información de que ponían olivos de plástico de cartón. para que en las fotos recibir mayores subvenciones. La ayuda. Bueno, pues en esta ocasión han tenido, y además esos gobiernos que duraban un rato, que eran de muchísimos partidos y totalmente inestables, bueno, pues ahora han puesto a Draghi, una persona que con conocimiento se supone que tiene que tener de la Unión Europea y del Banco Central Europeo, y ha hecho un plan y ha dicho, señores, aquí en todo esto vamos a reducir y en todo esto vamos a invertir, y además con 200.000 millones que los sacará, mientras ya veremos si nosotros los terminamos de recibir, porque de momento de los 27 hemos recibido nada más que 9 y estamos ya a mediados de octubre. Es decir, vamos a ver, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Que esa Italia que había sido pujante y que desde los años 80, 90 había empezado a decaer, posiblemente otra vez volverá a ser una locomotora, y es un país, se pone a andar. Y es impresionante, es lo que está pasando en Andalucía, que prácticamente no se ha hecho nada, si además con la pandemia no se puede. Y resulta que ha empezado a andar, se solucionan pequeñas cosas y abres un grifo y sale agua. Es la diferencia de la política a la gestión. O sea, si tú pones a un gestor al frente de la política nacional, evidentemente tendrá unos resultados positivos. Si tú tienes a un pentapartito, si tú tienes a políticos que son, hemos tenido de todo en Italia, hemos conocido de todo, algunos más serios y otros ya absolutamente histrión. Folclóricos. Histrión. Bueno, pero en fin, que se nota la diferencia, se nota mucho la diferencia. Y ahí sí que en este momento, si ya de por sí las instituciones están en un nivel de descrédito importante, el que no tengamos al frente un gobierno con una capacidad de gestión y con una visión clara del reto, pues es peligroso. Porque, como dice mi amigo Marc Vidal, no estamos en una época de cambio, sino un cambio de época. Efectivamente, esto no tiene nada que ver con lo que vimos hace 20 años. Pero fíjate, Jorge, por apuntarte solamente un dato, sé que nos vamos a publicidad. Ha sacado el tema de Italia en cuanto a recortes en materia de gasto público mal gastado. Italia es el segundo país en Europea, detrás de nosotros, en cuanto a cargos públicos liberados. Estamos el doble de Italia. Sin embargo... Es de las repúblicas más costosas que hay. Efectivamente, sí, claro, nosotros estamos el doble en cuanto a cargos públicos. Pero por poner un ejemplo en cuanto a cifras, con Alemania, que nos duplica la población, nosotros 47, ellos casi 90, tienen 100.000 políticos y nosotros tenemos 400.000, 4 veces. Y esa es la diferencia entre el gasto eficiente y el gasto tirar el dinero. Y lo que apuntaba Vita Andalucía, sin apenas posibilidades, con el parón económico que ha habido en estos años, pero cambiando la ejecución presupuestaria y una tesis teórica
mundial que no falla es baja impuestos, incrementa recaudación. Si es que esa es la base, baja impuestos, incrementa recaudación. Y aquí vamos a la inversa, a subir impuestos y a hundir. Bueno, llamada de atención también para los republicanos de la Segunda República, de la infausta Segunda República Española, que quieren restaurarla, los valores de la Segunda República. En fin, que sepan que la República, ya hemos hablado algunas veces, que la República Italiana me parece que quintuplica en gastos a la corona británica. O sea, es que claro, ves la corona británica y ves esos palacios y tal, y dices, esto debe ser un pastón. No, se gastan más 5 veces en la República Italiana. En fin, bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.